Estuve destinado en una base militar secreta durante años, y un día, algo aterrador de otro mundo cayó del cielo. No eran extraterrestres. Fue peor. Marley ya estaba muerto para empezar. ¡Qué buen comienzo! Una frase te atrapa con múltiples preguntas a la vez. ¿Quién era Marley? ¿Cuál es su papel en todo esto? ¿Cómo murió? La lista continúa. Sí, es un buen comienzo. ¿Y si te dijera que estoy muerto para empezar? Exacto. Obviamente es una tontería, ya que esto lo escribí yo, así que no hay ninguna inversión. No hay preguntas que te obliguen a morder el anzuelo, aparte de ¿por qué mientes? O algo por el estilo. Ya estás pensando en seguir adelante, ¿verdad? No hay nada que ver aquí, solo un imbécil loco que dice ser un escritor fantasma. Esa es la cuestión, sin embargo. A todos los efectos, o a todos los efectos intensivos, como decía mi madre, estoy muerta. No existo, ¿sabes? No hay ningún registro documental de mí, ni licencia de conducir, ni historial hospitalario, ni siquiera un apartado postal a mi nombre. Incluso si te dijera mi nombre de nacimiento, que no lo haré, no encontrarías ningún registro de mi existencia. Ya sea por mi propia voluntad o por la de ellos, ya no puedo decirlo. Pero eso no importa. En realidad no. Sí, elegí desaparecer de la red después de todo lo que pasó, pero no hay nada que indique que existiera antes de todo eso. Es mejor así, mejor para todos los involucrados. Un momento, voy directo al grano, lo prometo. Sí, no les di una buena introducción. Bueno, aparte de la del señor Dickens, pero hay una historia que contar. ¿Lo creerán? Sinceramente, probablemente no, pero me gustaría compartirla con ustedes. Hace exactamente 10 años, ocurrió el incidente que me transformó de un soldado común y corriente, de ojos brillantes y energía, con un futuro brillante sirviendo a su país, a un ermitaño desconocido, escondido del mundo y sus habitantes. A veces lo echo de menos, ser parte del mundo, o al menos la comodidad de ir a una tienda y comprar lo que necesito, sin tener que estar pendiente del reloj, por no hablar de los aromas gloriosos que me rodeaban incluso en los bares más sórdidos. Son las pequeñas cosas, ¿sabes? Esas cosas que damos por sentado cuando están al alcance de la mano. Quizás así debería haber empezado esto. Para empezar, estaba vivo. Claro, no tiene ese factor de impacto ni esa sensación de dolor en el estómago de cómo estiró la pata el difunto señor Marley, pero se adapta mejor a mi situación. No pretendo divagar, pero esto es probablemente lo más parecido a una conversación que he tenido en mucho tiempo. Puede que haya fallado en mis habilidades sociales. Fue Thomas quien notó las luces al principio. Él y yo estábamos destinados a la torre de vigilancia, allá en la base militar. No había mucho que ver de noche, rodeados por poco más que el vasto desierto, pero habíamos estado en esa maldita torre todas las noches durante 3 semanas seguidas. Jacob Thomas era soldado raso de primera clase, mientras que yo era de segunda. Yo todavía era bastante inexperto en ese entonces, y aunque técnicamente él me superaba en rango, no tenía mucha más experiencia. Era un buen tipo, sin embargo, un negro grande y de aspecto intimidante, pero tenía un corazón de oro para cualquiera que lo conociera. Probablemente fue el primer amigo que hice en la base, y era bueno estar cerca de él si surgía algún problema. Yo estaba bastante bien, pero no podía compararme con Thomas. No se merecía lo que le hicieron, pero no puedo decir que ninguno de nosotros lo mereciera. Sinceramente, yo tampoco diría que se lo merecieran, al menos no del todo. Así que, una vez más, estábamos vigilando esa maldita torre de vigilancia. La verdad es que parecía que solo estábamos allí para divertirnos, pero era necesario mantenerla vigilada, y éramos de los de menor rango en la base, yo al menos. Aún así, nos divertimos un poco, simplemente echando unas risas y cosas así. Thomas incluso me enseñó a jugar al póker en esa torre, algo que me vendría bien más adelante. Pero esas son historias para otro momento. Claro, no puedo predecir si habrá otro, no exponiéndome así. Antes de continuar, imagino que algunos de ustedes se estarán preguntando no solo dónde estaba ubicada la base, sino también en qué rama del ejército serví. Bueno, me temo que no responderé a ninguna de esas preguntas, dados los riesgos que ya estoy asumiendo.
En cuanto a los nombres que mencione, pueden o no ser las verdaderas identidades de las personas con las que serví. Me disculpo por esto, y no pretendo sonar engañoso, pero ninguno de esos datos tiene un impacto real en los eventos que intento describir aquí. Estaba sentado en el suelo, practicando mi equilibrio cuando Thomas me dio una palmada en el hombro. Al principio pensé que solo bromeaba, pero me golpeaba con más fuerza cuanto más lo ignoraba. Cuando finalmente levanté la vista para ver a dónde quería llegar, estaba mirando al cielo, con los ojos muy abiertos y la boca abierta. Probablemente yo tenía el mismo aspecto cuando vi esas luces arremolinadas. No soy de los que creen en cosas como los ovnis, pero la forma en que se movía ese trío de luces no parecía artificial. Simplemente giraban en espiral, como si luciérnagas gigantes bailaran alegremente sobre nosotros. La verdad es que era hipnótico, y ni siquiera pude convencer a mis ojos de parpadear, y mucho menos de apartar la mirada. Thomas parecía tan desconcertado como yo mientras observábamos el cielo nocturno, pero cuando las luces dejaron de moverse, juraría que parecían 3 ojos pequeños y brillantes que nos devolvían la mirada. Flotaban en una línea casi recta, casi fundiéndose con las estrellas por un instante, aunque eran mucho más brillantes que cualquier estrella que hubiera visto. Durante minutos, mantuvimos esa mirada fija, hasta que la del medio se estrelló contra el suelo, y las 2 restantes subieron como una exhalación y desaparecieron de la vista en cuestión de segundos. Casi esperaba que el que cayó del cielo nos disparara de repente, pero no se detuvo hasta impactar contra el suelo, quizás a unos cuantos kilómetros de la base. El suelo se estremeció como si estuviéramos experimentando un terremoto repentino, pero incluso después de que la sensación se calmara, nadie más salió de sus aposentos para comprobarlo. Eso por sí solo fue tan desconcertante como la llegada de la luz. El hecho de que nadie más respondiera a lo que fácilmente podría haber sonado como un ataque a la base. Thomas y yo nos miramos, de vuelta al complejo y a la oscuridad más allá de sus muros. Sugerí que despertáramos al comandante de la base, pero cuando Thomas sugirió que fuéramos a comprobarlo nosotros mismos, me sentí reticente, como mínimo. No solo nos encargaron vigilar la torre hasta el amanecer, sino que no estaba seguro de si quería investigar lo que había caído al suelo, solo nosotros 2. Había algo decidido en su rostro, y técnicamente me superaba en rango, así que no iba a discutir con él, aunque ojalá hubiera tenido el coraje de mantenerme firme, mirando atrás. No podía haber predicho cómo terminarían las cosas, pero debería haber seguido mi instinto, aunque eso hubiera abierto una brecha entre Thomas y yo. Probablemente con algunos de los otros también. Aunque estaba entre nervioso y completamente aterrorizado, algo que no me admitiría en ese momento, seguía al grandullón en la noche. Mi corazón se aceleraba cuando arrancó uno de los jeeps, y sabía que alguien nos oiría. Nos pondría grilletes en las muñecas por intentar ausentarnos sin permiso, y nos encerraría en el calabozo. Por supuesto, nadie había oído ni sentido el temblor del suelo, así que no me sorprendió demasiado cuando nos alejamos a toda velocidad de nuestro puesto en dirección al lugar donde había impactado la luz brillante, sin nadie persiguiéndonos. No fue difícil encontrar dónde aterrizó, dado que aún brillaba intensamente desde el desierto, por lo demás oscuro. Sin embargo, estaba más lejos de lo que esperábamos inicialmente. Solo tardamos unos 5 o 10 minutos en localizarlo, pero le dábamos mucha caña. No solo no queríamos que descubrieran nuestra pequeña misión de misterio, sino que creo que ambos estábamos tan emocionados por lo que pudiéramos encontrar allí como bastante aprensivos. Para cuando aparcamos el jeep junto al profundo y ancho cráter, el resplandor brillante, casi naranja, que habíamos visto a lo lejos, se había convertido en un rojo vibrante. Casi me ardían los ojos al mirarlo, pero no pude apartar la mirada. Estaba tan absorto contemplando el objeto radiante, casi con forma de corazón humano, que apenas me di cuenta de que Thomas descendía al cráter. Cuando se deslizó un poco por la pendiente, verlo caer me despertó un poco. Lo llamé para ver si estaba bien, o al menos creo que sí. Parecía que las palabras no salían de mí. Más bien, como si estuviera a cierta distancia de quien quiera que gritara, aunque podía sentir la vibración en la garganta,
que me confirmaba que, en efecto, era yo quien hablaba. Es difícil de describir, pero así lo sentí. Para complicar aún más las cosas, y a la vez bastante alarmante, cuando me encontré junto a Thomas en el centro del cráter, ni siquiera recordaba haber descendido. Sentía cada pelo de mi cuerpo erizado, mientras que mis dedos de las manos y de los pies hormigueaban como si estuviera ebrio. Ahora que estaba justo encima, pude ver que el objeto latía, lo que lo hacía aún más parecido a un gran corazón del tamaño de una pelota de baloncesto, aunque no bombeaba sangre, solo esa luz cálida y vibrante. Aunque me sentía cada vez más borracho, cuanto más miraba aquella maravilla, más pánico sentía cuando Thomas se agachó, envolviendo con sus manos el objeto que aún latía. Mi estado de embriaguez se desvaneció por completo cuando mi amigo empezó a convulsionar, aún agarrado a la cosa. Intenté apartarlo, pero solo logré que mis manos se le pegaran a los hombros por un instante. Fue casi como imaginé que sería agarrar a alguien electrocutado, aunque logré soltarme de él al instante. Al no lograrlo, intenté apartar la roca brillante de una patada, pero fue una tarea inútil. Aunque no estuviera medio enterrada, sentí como si hubiera golpeado mi bota contra un muro de hormigón. No podría decir si era increíblemente densa o si simplemente estaba enterrada más profundamente de lo que podía ver, pero no se movía. Finalmente, con pocas opciones disponibles en ese momento, corrí 1,5 metros cráter arriba, antes de volver a toda velocidad hacia donde Thomas aún sufría espasmos de rodillas. Me dolió muchísimo cuando lo embestí con el hombro, pero logré soltarle una mano, al menos por un momento. En cuanto me dejé caer a su lado, su mano volvió al corazón brillante como si fuera un imán. Sin pensarlo 2 veces, corrí más arriba del cráter, casi hasta la cima. Corrí hacia mi amigo tan rápido como me permitieron las piernas, antes de derribarlo al estar lo suficientemente cerca. Sentí que la cabeza me daba vueltas por un momento, pero al controlar mi aturdimiento, vi que esta vez lo había logrado, aunque Thomas seguía convulsionando. Su rostro parecía casi catatónico, mientras que su cuerpo se retorcía y temblaba, pero finalmente se liberó del objeto. Como mencioné antes, era un tipo grande, así que no fue fácil sacarlo del cráter y llevarlo de vuelta al jeep. Cuando lo cargué y lo abroché en el asiento del pasajero, por fin había dejado de convulsionar, pero seguía inconsciente. Tenía los ojos muy abiertos y una expresión de horror absoluto, pero tenía que alejarlo de aquella cosa y llevarlo de vuelta a la base. No tenía ni idea de qué hora era cuando salimos en busca del corazón palpitante que cayó del cielo, pero estaba seguro de que faltaba mucho para el amanecer. Cuando el sol empezó a salir mientras llevaba el jeep de vuelta a la base, solo podía imaginarme cuánto tiempo había estado distraído antes de volver en mí. Aunque me sentía algo aliviado de estar de vuelta, no me cabía duda de que me metería en un buen lío por abandonar mi puesto en plena noche. Sin entrar en las amenazas inmediatas del comandante de la base, ignorando por completo al soldado catatónico del asiento del copiloto al principio, basta con decir que ambos estábamos en serios problemas por nuestras acciones. Claro, esos eran los menores problemas de Thomas en ese momento. Gregory Nolan, el comandante, era un hombre bajito y siempre con la cara roja, con evidentes problemas de autoestima. Agitaba su autoridad como un bate de béisbol y se aseguraba de que todos supieran que él estaba al mando. Sorprendentemente, una vez que dejó de hacer su pequeño berrinche y comprendió por completo el estado de uno de sus hombres, su enfado dio paso a una genuina preocupación. Como nunca había visto esa faceta del hombre antes de ese día, tardé un minuto en darme cuenta de que había dejado de gritar. Llamó al médico y dispuso que transportaran a Thomas al MTF, recomendando que me examinaran a mí también, no sin antes contarle la verdad sobre lo sucedido. Al principio no me creyó del todo. No era difícil de interpretar, ni siquiera para alguien tan inexperto como yo, pero aún así interpretó su papel bastante bien. Después de que el médico me revisara rápidamente, y al final, decidiendo que ya estaba listo, Nolan me pidió que lo llevara a él y a un par de chicos al lugar donde había caído la cosa. Se quedó sin palabras cuando no pudo negar que había dicho la verdad, pero prometió que aún así tendría que responder por dejar mi puesto.
Thomas también, si salía bien de aquello. Al final, una vez dicho y hecho todo, nunca cumplió con sus amenazas. Me di cuenta de que lo juzgué con demasiada dureza cuando nos conocimos, pero ya nada de eso importa. A veces, cuando recuerdo cómo empezó todo esto, creo que habría llegado a respetar a Greg Nolan si hubiera conocido su lado más humano antes. Aunque noté que él y los chicos estaban tentados de acercarse y observar la roca en forma de corazón que aún latía, logré sacarlos del mismo trance que me tenía a mí al principio. Sí, su cara roja parecía a punto de estallar al darse cuenta de que le había dado un golpe, pero solo hasta que entendió por qué. Aún así, me dio un vuelco el culo por un momento. Te lo cuento todo por nada. En un día, tras numerosas llamadas, apareció un camión lleno de individuos de aspecto increíblemente importante, y el cráter sería sellado tras una gran carpa y guardias fuertemente armados. No sé qué hicieron con esa roca, ni qué descubrieron al respecto, pero esas son respuestas que espero encontrar algún día, si alguna vez quiero detener lo que me está sucediendo. Sea como sea, no he visto ese corazón palpitante desde que llegaron los altos mandos con sus elegantes trajes. Eran unos 20 en total, hombres y mujeres de distintas edades, vestidos mucho mejor que cualquier otro en la base. La señora que parecía estar a cargo aparentaba unos 40 y tantos años. Su cabello oscuro, con mechones grises, estaba recogido en un moño apretado. Vestía un traje de pantalón de 3 piezas a raya diplomática y tenía una expresión que indicaba que no había sonreído ni una sola vez en toda su vida. Enviaron a gente con trajes de radiación completos al sitio, que ahora estaba prohibido, incluso para Nolan. Después de ese primer día, no los vimos mucho, pero algunos de los que parecían de menor rango entraban y salían de vez en cuando. Sin embargo, lo que empezó a pasar con Thomas les devolvió la atención. Desafortunadamente, eso no fue hasta que la situación se volvió demasiado grave. Seguía inconsciente, aunque los médicos lo vigilaban de cerca e incluso permitieron que algunos de nosotros lo revisáramos de vez en cuando. Para cuando se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, bueno, no pudieron hacer mucho. Al principio, sus constantes vitales estaban inestables, pero aunque seguía catatónico, todo parecía indicar que podría saltar y dar una voltereta hacia atrás en cualquier momento. El médico dijo que parecía estar en mejor forma física que antes de todo esto, pero no entendía por qué no había recuperado la compostura. Resultó que, después de someterme a muchas pruebas, también estaba en mucho mejor estado que en mi última evaluación. Dado que no había pasado mucho tiempo desde entonces, me sometieron a pruebas de fuerza, resistencia, velocidad e incluso inmersión. Superé todas las pruebas. Lo máximo que había podido levantar en press de banca eran unos 102 kilos, pero ahora levantaba 136 kilos sin siquiera sudar. No parecía más grande ni más definido de lo que era, pero era más fuerte y rápido de lo que jamás imaginé. En ese momento, solo podía imaginarme de lo que sería capaz Thomas si alguna vez saliera del coma. Era una auténtica bestia antes de todo esto, así que si esa roca me había hecho esto, a estas alturas podría ser un Hulk, por lo que sabíamos. Ninguno de nosotros entendía realmente qué estaba pasando, ni siquiera después de que estallara la enfermedad. Durante esa primera semana, casi todos empezaron a enfermarse, con distintos intervalos. 2 o 3 un día, un par al día siguiente, y así sucesivamente, hasta que cualquiera que hubiera pasado más de un día en la base se contagió. Los síntomas no fueron muy graves al principio, algo de fatiga y fiebre baja, pero empeoraron rápidamente. Incluso afectó gravemente a los médicos, dejando a casi todos en la base postrados en cama. Todos menos yo. Cuando quienes habían estado investigando el meteorito se enteraron, no tardaron en deducirlo, que Thomas y yo nos estábamos alimentando de la fuerza vital de quienes nos rodeaban. Era mucho más complejo, claro, pero a eso se reducía. Al parecer, la degradación mental de casi todos los destinados a esta base militar fue la razón por la que nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando. Me consumía la culpa por no haberme dado cuenta del sufrimiento que causaba, pero se descubrió que había estado experimentando cierta euforia por lo que les había quitado a los demás. Saber que,
En esencia, me había emborrachado arrebatándole la vida a gente cercana. No me tranquilizaba, pero me aseguraron que no podía saberlo, dadas las circunstancias extremas e inusuales. Para cuando Thomas y yo nos separamos de todos, encerrados en una instalación lejos de la base, en un lugar que desconocíamos, varios soldados habían perdido la batalla y muchos más estaban en mal estado. Años después me enteraría de que poco más de la mitad sobrevivieron. Me había memorizado todos los nombres, incluso los de aquellos con los que no interactuaba mucho, así que busqué información en Internet en una biblioteca del pueblo más cercano. Algunos quedaron con algunas limitaciones más que antes, pero muchos se recuperaron por completo. Eso a veces me ayuda a dormir un poco mejor por las noches. Incluso con nuestros gloriosos captores, con sus elegantes trajes, insistiendo en que nada de esto era culpa nuestra, nos convertimos en poco más que prisioneros mientras realizaban sus experimentos con nosotros, probablemente para ver cómo podían convertir esto en un arma. Sí, Thomas seguía en coma la última vez que lo vi, pero seguimos siendo los únicos dos que entramos en contacto directo con la roca pulsante que cayó del cielo. ¿A dónde la llevaron o dónde podría estar ahora? No tengo ni idea, pero supuestamente tomaron las máximas precauciones al investigarla. Durante lo que parecieron meses, estuve encerrado en esa celda, sin apenas contacto con nadie, salvo con quienes me pinchaban y me pinchaban durante horas al día. Todos llevaban trajes de radiación para lidiar con lo que me deparaba el día, y supongo que a Thomas le pasaba lo mismo, aunque no me contaba nada sobre su estado. Claro que equiparon mi jaula glorificada con televisión, cable, acceso limitado a Internet e incluso una Xbox para pasar el rato. Pero seguía sintiéndome como el más buscado de Estados Unidos, por mucho que intentaran edulcorarlo. No puedo decir cuánto tiempo estuve encerrado en ese lugar antes de que las cosas se volvieran aún más extrañas. Era tarde en la noche, mientras daba vueltas en la cama, intentando con todas mis fuerzas dormir para pasar algunas de esas interminables y tediosas horas, cuando estalló el alboroto. Desde mi habitación, parecía que se estaba librando una verdadera guerra al otro lado de mi puerta. No tenía ventanas. Al estar aparentemente bajo tierra, no podía abrir la puerta para ver qué pasaba, pero me preguntaba si algún tipo de milicia se habría enterado de una posible nueva arma y habría intentado liberarla. El eco de los disparos, combinado con los gritos de hombres y mujeres, me aseguraba que probablemente no sobreviviría a lo que estuviera pasando, o que pronto me encontraría en una celda mucho menos hospitalaria. Me equivocaría en ambos casos, aunque todavía no sé si eso fue bueno. Tras lo que sonó como si los pisos superiores se derrumbaran sobre mí, haciendo que toda la instalación temblara y se desmoronara, oí algo que casi me deja sin fuerzas. Era una especie de gemido que temí que perteneciera a alguna bestia salvaje. Casi me pregunté por un momento si esa roca palpitante con forma de corazón sería algún tipo de huevo, y si lo que arrasaba el lugar era lo que hubiera nacido de él. Aunque no acerté del todo con esa suposición irracional, tampoco me equivoqué demasiado. Cuando algo empezó a golpear la puerta de mi celda, oí las balas rebotando contra las paredes de acero, junto con ese mismo chillido agudo y molesto. Me apoyé contra la pared, como si tuviera una mínima posibilidad de escapar de la destrucción de aquella cosa o de la propia jaula. Observé cómo la gruesa puerta metálica se deformaba aún más con cada embestida, temblando de pies a cabeza como un niño asustado, temeroso del monstruo del armario. Me quedé mirando, aterrorizado por lo que estaba por venir, cuando la puerta se dobló, doblándose por el centro y separándose de sus bisagras. Lo que parecían grandes dedos pétreos con brillantes venas rojas rodearon la parte superior de la pesada puerta, desprendiéndola como la tapa de una lata de sardinas. Grité, prácticamente aterrorizada por la brutal muerte que estaba a punto de experimentar, cuando oí que lo que quedaba de la puerta parecía ser lanzado hacia atrás por el pasillo, silenciando los disparos por un momento. Apenas podía creer lo que veía cuando Thomas asomó la cabeza por el agujero de la habitación, seguido de su abultada parte superior. Su rostro lucía angustiado. Aún conservaba una apariencia casi humana, pero su cuerpo había cambiado drásticamente. Sus hombros parecían rocas endurecidas y desgastadas por la batalla,
siendo el izquierdo significativamente más grande que el derecho. Sus brazos y manos tenían la misma textura y escamas hinchadas, al igual que su pecho y la mitad izquierda de su torso. Sus piernas parecían prácticamente inalteradas, aunque había algunas grietas en sus pantalones por donde asomaba la carne gravillada, aunque apenas podía entender cómo podían soportar una estructura tan enorme. Por todo el cuerpo de mi amigo, incluso en las partes que aún parecían humanas, se ramificaban esas brillantes venas rojas que latían bajo la superficie. Ya no gritaba mientras contemplaba lo que había sido de un hombre al que consideraba amigo, pero estaba segura de que mi fin estaba cerca. No fue hasta que me extendió la mano, asegurándome que no me haría daño, que vi que seguía ahí dentro, que aún tenía el control. Me dijo, con una voz algo alterada, pero familiar, que teníamos que salir de allí, algo con lo que no podía discutir en ese momento. Sí, estaba literalmente entre la espada y la pared, pero aún no sabía si lo que le había pasado se debía a los experimentos a los que lo habían sometido o a la progresión natural de lo que aparentemente nos infectó a ambos. A pesar de las muchas preguntas que necesitaba desesperadamente respuestas, tomé su gigantesca mano, tras lo cual me levantó, colgándome de sus hombros abultados como a un niño que va a caballito. Me dijo que mantuviera la cabeza agachada y tratara de ocultarme lo más posible antes de que regresara corriendo por el pasillo. Al doblar una esquina, casi me dan arcadas al ver a 4 hombres prácticamente aplastados contra la pared por lo que quedaba de la puerta de mi celda. Al llegar al final del pasillo y ver un ascensor junto a la entrada a un tramo de escaleras, Thomas se giró rápidamente para recibir el impacto de los disparos que surgieron a nuestra izquierda. Me estremecí con cada bala que lo impactaba, pero ni siquiera las que se clavaban en su cuerpo a un humano podían atravesarlo. Simplemente rebotaban en él, aterrizando en el suelo junto a sus pies. Esperaba que subiera corriendo las escaleras, pero cuando cargó contra los hombres armados, me preparé para lo que venía después. Cerré los ojos para no ver lo que estaba sucediendo, aunque no podía protegerme los oídos de los gritos y la carne desgarrada de quienes intentaban dispararle a Thomas. Todavía oigo esos sonidos al cerrar los ojos, incluso después de todos estos años. Supongo que los agudos gritos de los hombres siendo descuartizados no son algo fácil de olvidar, ni tampoco el rociar su sangre contra las paredes y el suelo. Creo que son precisamente esas cosas las que me mantienen decidido a permanecer oculto al mundo. No solo lo que oí y vi ese día, sino la culpa que me embarga, ¿sabes? Sí, nunca podríamos haber predicho el resultado de nuestra curiosidad en aquel entonces, pero aún la llevo cargada. Cuando Thomas acabó rápidamente con los pistoleros, finalmente se dirigió a las escaleras, lo que esperaba que fuera el fin de toda esta locura. Claro, un tramo llevaba a otro, y a más después, pero los responsables de las instalaciones no estaban dispuestos a rendirse, ni siquiera después de tanta muerte y destrucción. Los primeros 5 pisos transcurrieron sin contratiempos. Nadie nos persiguió por detrás, ni irrumpió por las puertas que pasamos en cada piso. Pero el 6º piso no fue tan bien. Estaba a punto de sentir que nunca volveríamos a ver el mundo exterior, sin saber a qué profundidad estábamos cuando las escaleras terminaron en lo alto del 5º piso. En cuanto el tipo grande empujó la puerta, se desató el caos. Cerró la puerta rápidamente, incluso con los disparos a punto de estallar. Me apartó de su espalda, girando para protegerme de la lluvia de balas que intentaban atravesarla, antes de dejarme con cuidado en los escalones. Con la calamidad justo al otro lado de la puerta, apenas pude entender lo que decía. Pero por lo que pude oír, me dijo que me quedara quieta hasta que pudiera abrirme paso. Me sonrió, una sonrisa sincera y compasiva, antes de girar sobre sus talones, destrozando lo que quedaba de la puerta. Sonaba 10 veces peor que lo que había oído desde mi celda. Armas de gran y pequeño calibre disparaban una cantidad aparentemente inagotable de munición, mientras las voces gritaban y chillaban, implorando clemencia y prometiendo ninguna al mismo tiempo. Ese estridente chillido, que ahora sabía que pertenecía a mi amigo, resonó al otro lado de la puerta, mientras un arma de fuego se silenciaba tras otra. El desgarro de carne y los chorros de sangre pegajosa
se fundieron en un sonido horrible y grotesco que no se parecía a nada que mi mente, aturdida, pudiera comprender. No supe si estaba gritando por la conmoción y el horror de lo que oí, o si esperaba poder ahogarlo de alguna manera. Incluso con las palmas de las manos sobre los oídos, pude distinguirlo todo. Parecía que habían pasado horas cuando la batalla se calmó, pero seguía temblando violentamente, sentado en los escalones donde mi amigo me había dejado. No sé cuánto tiempo permanecí en ese mismo sitio, ni cuánto tardé en recuperar el control de mis extremidades. Pero cuando finalmente logré liberarme, mis piernas amenazaron con tirarme por las escaleras. Una vez que me estabilicé, agarrándome a la barandilla ligeramente dañada y poniendo un pie en el siguiente escalón, seguía bastante reticente a ver lo que me esperaba. Cuando por fin asomé la cabeza por la abertura, no pude evitar caer de rodillas, vomitando sobre el suelo ensangrentado. Parecía como si hubiera explotado una bomba, pero por alguna razón, ninguna de las dos quemó el edificio ni los cuerpos. No había ningún lugar en la amplia habitación donde pudiera mirar sin ver una especie de masacre. Extremidades aparentemente arrancadas de sus articulaciones estaban esparcidas por el suelo y colgaban de las paredes y el techo, pegadas con sangre pegajosa. Torsos desgarrados, cabezas desmembradas y trozos de tejido destrozado, cuya identidad ni siquiera podía adivinar, cubrían prácticamente cada centímetro de la habitación. Sinceramente, por un momento, casi pensé que había muerto y había ido directo al infierno, pues mi mente apenas podía concebir semejante espectáculo en el mundo que conocía. Algo que no podía ver, ni siquiera cuando me permitía enfocar la vista por segundos, era alguna señal de Thomas o de lo que era ahora. Claro que me esforzaba al máximo por no mirar el grotesco espectáculo que me rodeaba mientras recorría la gran sala, pero dado su aspecto anterior, estaba seguro de que llamaría la atención. Como mínimo, al fijarme en las ventanas que tenía delante, me di cuenta de que, efectivamente, habíamos llegado al nivel del suelo. Al pasar por la abertura donde antes de todo esto parecía haber otra puerta, vi a Thomas sentado en el suelo, jadeando con dificultad. Estaba cubierto de sangre, y ahora que veía los daños en su cuerpo, me di cuenta de que no pertenecía exclusivamente a los cuerpos que estaban dentro. No me imagino qué le lanzaron para desgarrar su carne endurecida, ya que los disparos no le dejaron ni un rasguño, pero estaba en muy mal estado. Me senté a su lado, sin saber qué hacer ni si podría ayudarlo. Me dedicó una sonrisa débil, asegurándome que no tenía remedio, algo que había aceptado antes de sacarnos de allí. Darme cuenta de que había causado toda esa destrucción solo para sacarme me hizo sentir culpable y algo abrumado. Sí, no había disfrutado mucho que me trataran como a una rata de laboratorio durante quién sabe cuánto tiempo, pero nunca quise esto. Sin embargo, no le dije esas palabras a mi amigo. No cuando parecía estar a punto de morir. Me contó algo de lo que le hicieron pasar, incluso después de despertar del coma. Al principio, no asimiló lo que estaba sucediendo, ya que lo último que recordaba era haber bajado a ese cráter. No había podido evitar consumir prácticamente todo lo que le daban de comer, desde animales diversos hasta voluntarios que no tenían ni idea de a qué se enrolaban. Luchó contra ello, contra el agotamiento de cada gramo de fuerza vital que encerraban a su lado, pero fue inútil. Fuera lo que fuese que aquella roca le hiciera, era más un imán que un vampiro, cargándose inconscientemente mientras uno tras otro morían ante sus ojos. Ni siquiera puedo imaginarme el efecto que algo así tiene en una mente, sobre todo en una tan cariñosa y compasiva como la de Thomas. Diría que eso fue lo que le provocó la crisis, algo que probablemente yo mismo habría hecho de haber estado expuesto a lo que él tenía. Al principio, según contó, tardó días en drenar por completo a un hombre, pero cuanto más mutaba, más rápido lo hacía. En cuestión de horas, crecía. Aunque ninguno de los dos podía asegurarlo, ya que habíamos estado separados desde que empezó toda esta locura, parecía que yo también había sido infectado por esa roca, pero en mucha menor medida que Thomas. Me quedé con él hasta el final, incluso cuando oí los helicópteros acercándose a lo lejos. Salí de allí antes de que llegaran,
pero estaba seguro de que me habían visto al adentrarme en el bosque que rodeaba las instalaciones. No podría decir si estaban muy ocupados con el estado de cosas que dejé atrás o si simplemente no me notaron, pero me movía rápido, mucho más rápido que antes de todo esto. Al llegar a una carretera, hice autostop por todo el país, asegurándome de no llamar la atención. Contacté con mi tío, que siempre ha sido un superviviente, y me ayudó a instalarme donde estoy ahora y desde que todo se vino abajo. Minimicé cualquier interacción en persona con la esperanza de mantenerlo a salvo, sobre todo porque ya tiene bastantes problemas de salud. Durante esos años de aislamiento, experimenté un poco, no con personas, sino con la fauna silvestre de aquí. No me enorgullezco de haber hecho experimentos con animales ni nada por el estilo, pero necesitaba saber cuánto tarda mi cuerpo en alimentarse de seres vivos. Según mis cálculos, parece haber una ventana de unas 2 horas a unos 15 metros, un poco menos a menor distancia, antes de que mi cuerpo empiece a alimentarse. No me atreví a comprobar cuánto tarda en drenar completamente nada, ni quiero acelerar mi posible transformación, pero al menos tengo una idea de mis limitaciones. Por lo que sé, ese es el alcance máximo del que tengo que preocuparme, pero aún así, no quiero arriesgarme. Incluso puse una cerca eléctrica alrededor del perímetro para no alimentarme de nada sin darme cuenta mientras duermo. Hay un pueblo a varios kilómetros de aquí, lo suficientemente lejos como para no poner a nadie en peligro, pero lo suficientemente cerca como para conseguir lo que necesito y largarme antes de que nadie se dé cuenta. Es una vida solitaria, estar aquí solo, sin poder siquiera tener una mascota sin devorar a la pobre sin querer. Pero es mejor así. Hice un pequeño viaje por carretera para publicar esto, así que si todo sale bien, no se podrá rastrear dónde estoy. Sinceramente, me tragaría una bala antes de dejar que me hagan lo que le hicieron a Thomas. Solo espero que al contar esta historia pueda tranquilizar un poco mi conciencia. Sí, no arrebaté ninguna de esas vidas en esa instalación, pero aún tengo la responsabilidad de lo que ocurrió en la base. Aunque no les hubiera quitado tanto a mis compañeros como Thomas, nada de esto habría sucedido si no hubiéramos abandonado nuestro puesto esa noche. Me encantaría decir que esas luces nos cautivaron desde el principio, pero fue nuestra propia ignorancia y curiosidad lo que nos venció. Un hecho que no puedo negar, por mucho que intente convencerme de lo contrario. En cuanto a esa roca pulsante que cayó del cielo, sigo sin tener ni idea de dónde está. Quizás estaba guardada en el mismo lugar donde nos encerraron, o quizás en otro lugar. Pero sigue ahí fuera. La siento con cada latido de mi corazón, como si aún estuviera conectada a esa maldita cosa. Curiosamente, aunque me aterra que los planes que tengan para que esa cosa se haga realidad, no es mi mayor preocupación. Sí, no me sorprendería en absoluto que, incluso después de toda la sangre derramada por mi amigo, expusieran a un candidato más dispuesto. Alguien a quien puedan controlar. Alguien a quien puedan convertir en un arma. Lo que realmente me aterroriza no son solo las otras 2 luces que se elevaron y se perdieron de vista, sino lo que las envió a nuestro mundo en primer lugar. Si lo que Thomas se estaba convirtiendo y lo que yo podría llegar a ser algún día fue causado por solo 1/3 de lo que presenciamos esa noche, ¿qué más podría estar entrando en nuestra atmósfera, incluso en este preciso instante? Ha pasado una década desde aquella noche que cambió mi vida para siempre. Si eso fue solo el principio, ¿qué más podría estar ya entre nosotros,